Max, what do you want for dinner? Justice. Acá con otra interesante historia para este canal, pero que es un one shot, igual que las otras dos historias que he subido, que son Amenaza número 1 y El Ser Misterioso. Son one shots, no tienen continuación más allá de esto. Este es de un solo capítulo que dura 1 hora 7 minutos, abarca del capítulo 1 al 3 en la página de AO3. No lo olviden, suscríbanse, no soy creador, link original en la descripción. Lo que hace a un héroe. El mundo de My Hero Academia contiene muchas personas que tienen habilidades únicas llamadas quirks. Estas peculiaridades pueden ofrecer una amplia gama de habilidades, así como ventajas o desventajas. Aunque algunos nacen sin estas cualidades únicas y se consideran peculiares. Ahora, ¿qué pasaría si alguien desafiara estas reglas establecidas de la sociedad, para superar lo que significa ser humano y lo que significa ser peculiar? Esta historia no sigue al protagonista de la serie original sino a otro que puede encajar muy bien. Esta es una historia sobre otro niño sin peculiaridades, Saitama, One Punch Man. Capítulo 1, Saitama. Quiero ser un héroe. ¿Realmente ha pasado tanto tiempo? ¿Realmente ha pasado tanto tiempo desde que comencé a ser influenciado por los héroes que aparecían en los medios? Siempre he querido convertirme en un héroe de mi propio nombre, ya he pasado por varios nombres desde mi juventud, Pain Train fue uno de ellos y también Mega Fist, o incluso un nombre como Caped Crusader. Pero al final recurrí a un solo nombre, uno que infunde miedo en muchos que escucharían este nombre tanto de héroes como de villanos. Ese nombre era el hombre de un golpe. Pero eso no fue hasta más tarde cuando mis habilidades se manifestaron por completo. Después de todo, no tengo peculiaridades. Me han dicho durante mucho tiempo que las personas sin peculiaridades nunca podrían convertirse en héroes, que son parte de la minoría. Pero eso no es lo que es un héroe se mueve por instinto para proteger a los demás, para servir como un símbolo para aquellos a quienes apoyar. Un héroe no es solo alguien que lucha contra los villanos porque cualquiera podría hacerlo. Pero para mí, ayudar a la gente es una de las muchas cosas que logro en mi tiempo mientras estoy de servicio. Después de todo, solo soy un héroe por diversión. Lunes por la mañana, muchos lo temen porque es el final del fin de semana donde muchos vienen a disfrutar de un buen descanso de vez en cuando. El edificio era una casa de 2 pisos ubicada en un vecindario común, estaba bastante limpio por dentro ya que el dueño de dicha casa apenas tenía tiempo para permanecer adentro ya sea porque estaba trabajando o simplemente entrenando. ¿Para qué está entrenando? Bueno, después de todo, es un héroe y los héroes deben estar preparados para las situaciones más peligrosas. Un niño de alrededor de 7 años acababa de despertarse, temían el día pero se levantaron de todos modos, dejando escapar un bostezo mientras se frotaban los ojos para abrirlos. Saltaron de la cama con un estiramiento, moviéndose hacia su armario donde se pusieron el uniforme escolar. Se miró en el espejo del baño, comprobando su rostro mientras se cepillaba los dientes. Escupió y se enjuagó la boca con una taza de agua y bajó las escaleras con la intención de tomar un pequeño desayuno ya que estaba apurado. Bajó las escaleras donde se encontró con su guardián, de Sutegoro, también conocido como Death Arms. Era uno de los héroes más conocidos en la comunidad pero toda su vida lo conoció más como cuidador o como tío lejano. ¿Vas a salir tan pronto?, dijo mientras tomaba una manzana. ¿Sabes las responsabilidades que tengo? Tengo que estar siempre listo ya que siempre hay alguien que necesita ayuda. Se apoyaba en el mostrador por su antebrazo, tomando un poco de café mientras miraba la televisión que estaba en la esquina de la habitación. Actualmente, la noticia había llegado a la sección meteorológica de su programa, decía que estaría soleado a mediados de los 70, parecía que sería un buen día para salir. Sí, lo sé, voy a llegar tarde si no me doy prisa. Ahora muévete. El niño empujó a Deru fuera del camino, bueno, más como un empujón ya que Desu era más grande y más fuerte que él.
Se incorporó para poder llegar al fregadero, lavando la manzana antes de correr hacia la puerta. Está bien, lo entiendo, solo haz algunos amigos, está bien, siempre te ha faltado en ese departamento, así que trata de comportarte. Desu dejó escapar un suspiro antes de continuar con su bebida. Se paró en la puerta con la mano en el pomo reflexionando, manipulando el pomo con la palma de la mano y los dedos. Miró hacia atrás. Todos los niños buscan a los niños más geniales con peculiaridades geniales, hacer amigos parece demasiado trabajo y especialmente porque no tengo nada especial a mi favor, no tengo peculiaridades y no les parezco genial y bueno, entonces encuentra a alguien que te acepte, entonces alguien te aceptará, no todos son iguales. Bien, gracias, sonrió antes de finalmente salir, cerrando la puerta detrás de él con un ruido sordo. Desu gimió antes de beber una vez más. Tengo frío, el día escolar había terminado, todos los niños se dirigían a casa y él había fallado nuevamente en el departamento de amigos. Envidiaba a los niños y sus peculiaridades, sentía que no tenía nada a su favor como si no fuera especial en absoluto. No vivía tan lejos de casa, por lo que generalmente caminaba, no había necesidad de perder el tiempo esperando un viaje o un autobús, ya que Desu siempre estaba trabajando y los autobuses siempre eran muy ruidosos y llenos de gente para él. Mirando hacia el cielo, reflexionó para sí mismo preguntándose qué le pasaba, ¿por qué tuve que nacer sin peculiaridades? ¿Por qué tengo que estar tan solo todo el tiempo? Todos los otros niños tienen poderes geniales y amigos, pero todo lo que tengo es ninguno de ellos. Eventualmente encontró una lata, continuó pateándola mientras caminaba por su ruta habitual. Este mundo no es justo, me he esforzado tanto, ¿por qué tuve que nacer así? Comenzó a pasar un parque, comenzó a reducir la velocidad cuando escuchó un alboroto. Se giró para ver a varios niños en un grupo, parecía que estaban a punto de pelear. Un niño parecía tener su edad pero un poco más bajo. Tenía el pelo verde junto con una camiseta y pantalones cortos para combinar con todo. Uno era rubio y vestía una elección similar de ropa, aunque este tenía ese aspecto de tener bastante temperamento. Los demás eran iguales pero uno era gordo y el otro flaco, y uno estaba en el suelo detrás del chico de pelo verde. El chico de cabello verde temblaba de miedo, se mantuvo firme pero era obvio que estaba loco de miedo. Nunca te perdonaré. Gritó, agarrándose las manos mientras enfrentaba a sus oponentes, parecía más centrado en el niño rubio frente a él. Aunque no eres peculiar y esa línea había llamado su atención, pensó para sí mismo otro niño sin peculiaridades. ¿Cómo? Las posibilidades de encontrar uno, incluso dos, son muy bajas y eso lo sorprendió ya que lo detuvo en seco. Su agarre en las correas de su mochila se aflojó antes de volverse hacia el grupo de niños. ¿Todavía estás jugando al héroe, Deku? Después de esa línea, el niño saltó hacia atrás con miedo, los ojos se abrieron como platos con su postura destruida y, una vez que eso sucedió, cargaron listos para darle una buena paliza al niño indefenso. Oye. Elige a alguien de tu propio tamaño. Los niños disminuyeron la velocidad y se giraron para mirar la fuente de la voz. Al detenerse, todos miraron al niño que acababa de comenzar a caminar hacia ellos. Él no tiene peculiaridades y te estás metiendo con él. Eso no es justo en absoluto. ¿Y quién eres tú? El niño rubio lo miró apretando el puño con irritación, parecía de su edad, así que tuvo suerte de que no fuera un adulto o incluso un héroe. Solo soy un niño que ayuda a los débiles. Arrojó su mochila a un lado mientras se aflojaba la ropa, quitándose la corbata que tenía puesta antes de tomar una posición de pelea. El chico de cabello verde lo miró, sus ojos brillaban mientras tomaba una posición de pelea también, se sentía un poco más confiado ya que estaba de regreso con él, listo para asumir cualquier cosa ahora. El chico rubio sonrió cuando una pequeña explosión salió de su mano. Bueno, ¿cuál es tu peculiaridad entonces, Pareces confiado en ti mismo para enfrentarte a mí, así que debes ser poderoso, ¿verdad? Se congeló, había esperado que se dieran cuenta de su furor y dejaran de pelear, pero ahora que estaba atrapado, podía sentir que su cabello se erizaba mientras una oleada de frío recorría su cuerpo. Empezó a temblar cuando el miedo comenzó a apoderarse de él, nunca había peleado antes, y yo, no tengo uno, luchó por decirlo, casi al final cuando la fuerza en sus manos y brazos se debilitó. Podría haber jurado que dijiste que no tenías peculiaridades, ¿verdad? El rubio le tapó la oreja de manera burlona burlándose del niño. Soy sin peculiaridades. Gritó esta vez, sus piernas temblaron junto con su postura aflojándose mientras se sentía desesperado.
Con los dientes apretados, los miró y se secó los ojos y luego tomó una postura más fuerte, clavando su pie derecho en el suelo detrás de él. Deku miró al niño, estaba sorprendido de que hubiera otros sin peculiaridades y de su edad también. Todo esto sucedió tan rápido y tan repentino. Jugando al héroe sin peculiaridades y qué nauseabundo. Comenzó a cargar de nuevo, acelerando su puño hacia atrás junto con los otros niños también. Se estremecieron porque esperaban lo peor, se sentían débiles y ya derrotados, se sentían desarmados como si no tuvieran nada mientras el enemigo empuñaba espadas y escudos, una batalla rápida y predecible al alcance de la mano. Y quedaron en el suelo cubiertos de magulladuras y marcas, también hechos jirones de tierra. Miró hacia el cielo preguntándose por qué el mundo tenía que ser así, por qué no todos podían tener una peculiaridad y no dejarla en la oscuridad todo el tiempo. Sentía como si el mundo le hubiera fallado, el mundo lo había preparado para el fracaso y quería que fracasara, que sufriera mientras veía a todos los demás triunfar con lo que se les había dado. Se sentía como un videojuego y estaba en la dificultad más difícil posible. Pero mientras seguía pensando para sí mismo, sintió que una voz se elevaba en su cabeza, cuanto más se enfocaba en ella, más clara era la voz, no te rindas y cerrando sus manos empujó contra el dolor, sentándose en el suelo mirándose las palmas. Puedes hacerlo mucho mejor que esto y ahora se puso de pie con los puños apretados, apretándolos aún más que antes. Demostrar que están equivocados. Muéstrales de qué estás hecho. Sus palmas comenzaron a sangrar, no se había dado cuenta de que se estaba clavando en la piel, todo lo que sentía era motivación para tener éxito, avanzar y ganar el juego del mundo, después de todo, incluso en las dificultades más difíciles, todos los juegos tienen mejores recompensas cuanto más difíciles. Tu objetivo es, oye, tú también eres peculiar, ¿verdad? El sentimiento desapareció, se había olvidado del otro niño, miró hacia abajo a la fuente lentamente antes de darle una sonrisa. Oh, sí, lo soy, le tendió la mano y se la ofreció al niño para ayudarlo a levantarse. Soy Saitama levantándolo, lo miró a los ojos. Parecía más pequeño que antes, tal vez era porque era un poco más alto que el niño. Soy Midoriya, emitió un aura nerviosa junto con una extraña sonrisa. Bueno, Deku no podría ser tu nombre real, bueno para nada, Saitama sintió que lo había hecho, podría ser un amigo. Nunca pensó que esto sucedería, todos tienen una peculiaridad, ¿verdad? Pero, ¿de qué se trataba todo eso? Nunca antes se había sentido así, ¿por qué ahora? Incluso después de ese sentimiento, podía sentir algo diferente en su cuerpo, pero ahora tenía el deseo de entrenar, el deseo de refinarse. Esto se sentía como el destino, tal vez las cosas no saldrían tan mal. Saitama. Saitama se giró para ver quién lo estaba llamando, volteándose para ver a Midoriya corriendo hacia él. Se detuvo y esperó a que lo alcanzara. Oh, hola. Midoriya sonaba como si estuviera sin aliento, jadeando y jadeando mientras luchaba por recuperar el aliento, usando las manos sobre las rodillas para mantenerse erguido. Y te he estado llamando para que te detengas por cuadras. Oh, bueno, esa es mi culpa mía. Sí, quiero decir, me esforzaré más para escucharte la próxima vez. Midoriya se levantó cuando ambos comenzaron a caminar de regreso a casa desde la escuela ese día, aparentemente asistían a la misma escuela, lo que significaba que aún podían verse justo cuando terminaron las clases. Comenzaron por una ruta alternativa a sus casas, se conocieron el otro día y el hecho de que ambos no tuvieran peculiaridades era tan fascinante para ellos ya que nunca pensarían haber encontrado a otra persona como ellos. Querían tener más tiempo para conocerse, fue una experiencia divertida para ambos ya que la ruta por la que pasaron fue más pintoresca. Entonces, ¿cuánto tiempo has estado viviendo aquí, Saitama? Caminaron por un paso subterráneo, los sonidos de los autos que pasaban por el puente de arriba se podían escuchar muy claramente, aunque no eran lo suficientemente fuertes como para amortiguar sus voces, era solo el débil zumbidos de coches. Desde hace un tiempo, me trasladé aquí y comencé a vivir con Desu. ¿Desu? ¿Te refieres a Desu Tegoro, el héroe profesional? Sí, no estamos relacionados, solo estoy viviendo con él, ¿sabes? Debe sentirse genial viviendo con un héroe profesional. Está bien, realmente no siento que tenga ninguna ventaja. Saitama se equilibró mientras caminaba por el borde de la pasarela en la que estaban, el otro lado tenía un río de agua. Midoriya asintió, mirando hacia atrás mientras intentaba seguir el ritmo de Saitama. Hombre, qué mala suerte tuvimos que ser. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que nacimos sin peculiaridades, las probabilidades de que eso suceda no deben ser bastante grandes, ¿verdad?
Supongo, pero todavía quiero ser un héroe. Saitama inclinó la cabeza para poder enfrentar a Midoriya, saltó desde el borde más cerca de Midoriya ya que no podía concentrarse en ambos al mismo tiempo a pesar de que no eres peculiar. Sí, si te lo propones, puedes hacerlo, respondió con una brillante sonrisa en su rostro. Sí, yo también quiero ser un héroe, pero, ¿cómo puedo hacerlo? Saitama comenzó a pensar para sí mismo, usando este tiempo para descubrir su plan ya que no había puesto mi pensamiento en él. Podría intentarlo. Para mejorar mi cuerpo en general, ya sabes, levantar pesas y hacer ejercicio. Eso podría funcionar, creo que puedes hacerlo. Midoriya emitió más positividad ya que hizo que Saitama le devolviera la sonrisa. Sí, tendré que hacer un entrenamiento intenso para lograr eso. Oh, parece que nos estamos acercando a nuestra separación. Mirando hacia adelante, Saitama pudo ver dónde se dividían sus caminos, mirando a Midoriya y comenzó su despedida. Supongo que te veré mañana después de la escuela otra vez. Sí, te veré entonces. Midoriya lo saludó con la mano mientras cambiaba de camino, dirigiéndose a la derecha mientras lentamente se alejaba más y más, dando otra vuelta en una esquina. Sí, y nos vemos pronto. Capítulo 2. Cueste lo que cueste. Lo que sea necesario. Saitama, sé que querías venir a entrenar conmigo, pero, ¿no es esto demasiado? Saitama se acostó en un banco de pesas, había superado los límites de su cuerpo joven y se volvió más fuerte en el transcurso de los meses y continuó desarrollándose a partir de eso. Aunque después de eso, continuó superando esos limitadores mientras seguía presionándose más y más. Eventualmente se volvió más en forma y atlético que la mayoría de los niños de su edad, aunque Desu no lo dejó ir al gimnasio con él hasta que Saitama demostró que era capaz de usarlo de manera responsable y se dedicaría a una vida más saludable que solo hacer ejercicio. Aunque lo usó de manera responsable, no esperaba que se esforzara tanto. Saitama pasó su tiempo antes del gimnasio haciendo un entrenamiento básico que consistía en flexiones, sentadillas y carrera, algunos de los regimientos de entrenamiento más básicos. Una vez que obtuvo la capacidad de tener acceso a equipos de entrenamiento profesional, fue cuando se puso a trabajar. No importa, espetó, sus brazos y su respiración estaban claramente temblando, el sudor goteando de su barbilla en torrentes. Su visión de convertirse en uno de los más grandes héroes era todo lo que podía ver. Todo en lo que podía pensar era en lo que había al final de ese túnel, solo veía los extremos y no le importaba el viaje. Pero tengo una peculiaridad de fuerza, eso es lo que me permite manejar tanto peso. Ni siquiera tienes una peculiaridad. Puedes lastimarte seriamente. Desu estaba parado detrás del banco, Saitama le había pedido que lo revisara pero estaba preocupado por el niño, pensó que todo esto era demasiado para un niño de su edad, la forma en que se había estado esforzando era simplemente una locura para un niño de su edad, incluso un adulto normal se derrumbaría bajo tal peso. Lo había llevado al médico varias veces al mes solo para ver si realmente tenía una peculiaridad, pero todo resultó negativo. No había explicación de cómo su cuerpo podía soportar toda esta presión. Saitama levantó la barra con un ruido sordo, sentándose y recuperando el aliento. Su camisa estaba empapada de sudor y agua, todo su cuerpo temblaba pero lo ignoró. Saitama se acercó a un lado agarrando una botella de agua, luego echó un poco de agua directamente en su boca. Tal vez deberías tomarte un descanso ahora, eso es suficiente, no quiero que te lastimes. Desu miró a Saitama, después de todo, todavía era un niño y ningún niño normal haría tanto, por lo general se darían por vencidos. El primer ascensor ya que era más trabajo de lo que valía. Estoy bien y se levantó estirando su cuerpo, sus dedos fluían a través de su cabello antes de tocar los dedos de sus pies. Puso sus manos en tomar varias respiraciones profundas. Pero, ya no tienes que entrenar aún más, puedes mantener lo que tienes ahora y, no importa, Saitama se quedó allí antes de volver a mirar a Desu. No importa si me lastimo o si no vale la pena continuar, tengo que ser el mejor, necesito ser el mejor, solo porque no tenga peculiaridades no significa que tengas que preocuparte tanto. Comenzó a caminar de nuevo, limpiando el banco de sudor antes de moverse hacia la salida del gimnasio, terminó su entrenamiento del día y tuvo que irse a casa. Después de todo, tenía que terminar su tarea. Al menos déjame llevarte, nunca te das la oportunidad de descansar. Desu se había hartado de él, no esperaba que Saitama se volviera tan terco, no quería que se suicidara, y si hace algo que pueda dañarlo permanentemente. Saitama luego deslizó algunas pesas en sus muñecas y tobillos, hizo un calentamiento rápido y se estiró preparando su cuerpo para el largo camino de regreso a casa.
Volvió a poner sus cosas en el auto y le dio un abrazo a Desu antes de comenzar a correr a casa como solía hacer. Nos vemos en casa, papá. Saitama se acostumbró a que Desu siempre estuviera ahí para él, le dio comida, un lugar para vivir, lo cuidó y le dio apoyo. Entonces, considerarlo como su padre estaba destinado a suceder eventualmente. Como siempre, Desu renunciaría a volver a casa en coche. Confió en Saitama para protegerse a sí mismo ya que, bueno, él era fuerte y podía derrotar a la mayoría de las personas con mucha facilidad. Incluso cuando era terco, algunos colegas le enseñaron algo de defensa personal por si acaso. Puso en marcha el coche, tomando una respiración profunda en sus pulmones. Yendo en reversa, tomó el camino hacia su casa. Bien. Saca tu tarea para que la recoja. El profesor comenzó a recorrer el salón de clases, recogiendo las tareas que sus compañeros tenían en sus pupitres. Fue entonces cuando Saitama se disparó cuando la baba que salía de su boca se disipó rápidamente goteando sobre el escritorio. Limpiándose rápidamente la saliva de la barbilla, miró a su alrededor para ver qué estaban haciendo todos. Una vez que recordó que nunca lo hizo, se inclinó hacia la izquierda en un instante. Oye. Yo no hice el mío, ¿puedo copiar el tuyo? ¿Cómo olvidaste este? Nos ha estado recordando esto durante la semana pasada. Midoriya buscó su papel y finalmente lo sacó frente a él para que el maestro lo recogiera. Sé que me acaban de atrapar, por mucho que me guste ponerme al día con los dibujos animados y los héroes, eso no es lo que significa estar atrapado en algo. Pero era un nuevo episodio. ¿Cómo esperas que lo vea al día siguiente después del cliffhanger que nos dejaron la semana pasada? Y continuaron discutiendo hasta que el maestro se paró frente a ellos, golpeó el escritorio de Saitama y captó rápidamente su atención. Así que Saitama, vine aquí esperando un trabajo, ¿dónde está tu tarea? Verás, si tenía que hacer algunas cosas importantes y terminé sin hacerlas. Olvidar y simplemente no hacerlo son dos cosas diferentes, deberías arreglar eso o tu calificación caerá en picado. Recogió el papel de Midoriya mientras continuaba por la línea de mesas. Saitama se burló del maestro, repitiendo lo que dijo a través de un murmullo silencioso antes de volver a acostarse en su escritorio. Empezó a dibujar en un cuaderno que tenía consigo por aburrimiento ya que por lo general no prestaba atención en sus clases, especialmente en esta. ¿Sabes que es por eso que siempre fallas bien? Midoriya guardó sus cosas mientras enfocaba su atención en Saitama y lo que estaba haciendo. Sí, es una fuerza del hábito que he querido arreglar. Su lápiz bailó por la página, comenzó a dibujar círculos y líneas creando lo que parecía ser una figura. Bueno, ¿qué estás dibujando entonces? Justo lo que quiero que sea mi disfraz cuando me convierta en un héroe, pero lo que dibujó no era algo que pudieras conectar fácilmente, era terrible. Básicamente, dibujó una figura de palitos y todo lo demás parecía líneas y círculos al azar. ¿Eso es genial? Midoriya giró la cabeza mientras trataba de averiguar qué estaba mirando. Donde comenzaron los brazos, terminan las piernas. Donde hasta estaba la cabeza. Todo no tenía sentido. ¿Cómo podría dibujar esto sin darse por vencido tan fácilmente al principio? Muy bien, atención. Quiero que todos intenten resolver esta ecuación. Y cuando Midoriya cambió su enfoque hacia el maestro, Saitama no prestó atención mientras seguía mirando su cuaderno, reflexionando sobre qué hacer a continuación y hacia dónde lo llevará su entrenamiento. Oh, hay una venta de manga de compra 2 y 1 gratis en la librería, tal vez debería ir a verlo después de la escuela, pensó mientras se hurgaba la nariz con el dedo meñique, apartándolo mientras una chica lo miraba con disgusto. Saitama bostezó, rascándose el costado mientras se recostaba en el sofá viendo una caricatura en la pantalla del televisor, gimiendo para sí mismo mientras tenía un plato de cereal en el estómago. Se había pasado la mañana del lunes viendo los dibujos animados que normalmente pasaban por las mañanas con el volumen bastante alto ya que normalmente tenía la casa para él solo los días de semana cuando no había colegio. Parece que se están quedando sin ideas, parece que ahora solo están usando este personaje para comercializar. Saitama le dio un mordisco a su cereal, su apariencia era más una versión relajada de lo que usualmente usaba, que consistía en pijamas de rayas azules y su cabello peinado de una manera desordenada y despeinada. Eventualmente, se aburrió de este episodio, ya que parecía estar zumbando para desplazar el tiempo de ejecución, y comenzó a pasar los canales, tratando de encontrar algo interesante para ayudar a su lunes por la mañana. No es de extrañar que la gente no lo disfrutara. Eventualmente se daría por vencido, poniendo la televisión en las noticias para ver si el clima estaba bien para el día con una respiración larga mientras se ponía de pie con su plato en la mano.
Bueno, supongo que debería empezar temprano hoy. Colocando el tazón en el fregadero con un ligero golpe, estiraría su cuerpo inmediatamente después. Exhalando todo el aire de sus pulmones, escuchando la estación de noticias en busca de cualquier cosa que pudiera interferir con sus planes. Y parece que hoy será un día soleado sin nubes a la vista. Nada que no esperarías en primavera aparte de la lluvia que tuvimos a principios de este mes. Al escuchar esto, Saitama sonrió, apagó la televisión y se dirigió a su habitación con entusiasmo. Miró su despertador para ver que ya era mediodía. 12:39 para ser exactos. Cambiarse de ropa en lo que pareció un instante y salir corriendo, obviamente cerrando la puerta y luego cerrándola con llave. Rápidamente hizo la transición a un trote, luego a una carrera. Llevaba lo que parecía ser un chándal azul y pantalones de chándal mientras escuchaba música de un reproductor de música. Muchas veces le pidieron que se incorporara a la pista en su escuela, pero se negaba ya que su objetivo no era el deporte, le aburría ya que lo único que quería era simplemente entrenar, ser el mejor héroe. Y para lograr ese objetivo tenía que estar en la mejor forma física que pudiera mantener. Corrió por el vecindario que conducía al paso subterráneo, ahí es donde él y Midoriya solían pasar el fin de semana, ya que algunas cosas que dejaban allí se podían ver como tiza y un pequeño fuerte que hicieron escondido por un pilar de soporte hecho de cajas de cartón con algunas láminas de metal para mantener el agua fuera. Continuó trotando a pesar de que le dolía el cuerpo, podía sentir el dolor agudo en sus pantorrillas y el aire frío golpeando su garganta como los cortes de un cuchillo, su lengua seca y los músculos de su costado contrayéndose mientras suplicaba por él. Para detener. Pero continuó, ignorando el dolor en su cuerpo mientras parte del dolor disminuía lentamente. Y corrió por los mercados, la mayoría de la gente estaba trabajando los sábados por la mañana a pesar de que era fin de semana. Desu contó cómo las calles estaban vacías ya que todos siempre trabajaban entre semana. Pero también dijo que el crimen generalmente estaba desenfrenado en estos momentos, por lo que tenía que tener cuidado si se quedaba sin estar en guardia. Todo tenía sentido para Saitama, así que estuvo de acuerdo, siempre estaba en guardia ya que un ataque podía ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero algo estaba pasando, podía escuchar un ruido más arriba, pensó que tal vez era el susurro de un animal callejero ya que sonaba como si entrara en las grietas de los edificios, los callejones. Pero a medida que se acercaba, los sonidos se hicieron más prominentes. Una vez cerca, escuchó los sonidos de lo que parecían ser los sonidos del llanto de una mujer, Saitama redujo la velocidad hasta detenerse fuera del callejón. El aura que venía del callejón lo presionó mientras miraba hacia el abismo. ¿Debería entrar? Tal vez fue un gato callejero, tal vez se lastimaron. Reflexionó pero podía oír lo que parecía ser un llanto, sonaba demasiado humano para ser un animal. Se estremeció ante los sonidos, encogiéndose y asustado por esos ruidos. Nunca escuchó tales sonidos solo en programas de acción donde el antagonista aterrorizaba a la gente. Pero esto era diferente, esta era la vida real y alguien estaba realmente en problemas. Saitama avanzó vacilante, Desu lo regañaría por no buscar a un adulto pero esto sonaba como algo que no podía esperar, tenía que investigar qué estaba pasando. No había nadie para detenerlo, nadie para buscar a un héroe, él era el único que podía ayudar. Avanzando lentamente, todo lo que podía hacer era mirar los ladrillos de los edificios, lo cerca que se sentían, lo descuidado y oscuro que le parecía todo esto ahora que miraba. Estos factores pusieron aún más en su espalda, no podía volver ahora porque había llegado tan lejos y la culpa de los inocentes nunca dejaría su conciencia. Podía escucharlo, la lucha se hizo más audible ya que podía escuchar llantos a la vuelta de la esquina, sollozos y el sonido de la tela rasgándose también. Una vez que llegó a la esquina, el hombre comenzó a hablar. Solo deja de luchar, solo empeorarás las cosas. Todo terminará si no dejas de moverte. Lentamente, inclinó la cabeza hacia adelante, mirando a la vuelta de la esquina para ver a un hombre que se alzaba sobre una mujer, su mano empujó su rostro contra el suelo mientras la sangre corría de la boca y el cuerpo de la mujer, los rasguños salían de su cuello y brazos mientras lloraba. Debajo de él. Partes de su ropa estaban esparcidas por el área mientras su sostén y sus piernas estaban expuestas. Por favor déjame ir, y lloró, su voz temblaba y su cuerpo temblaba de miedo, llorando, estaba llena de miedo y conmoción. No podía moverse en absoluto, solo lloraba mientras sus lágrimas y su voz apagada llenaban los oídos de Saitama. Estaba horrorizado por la vista.
te irás después de que termine, esta será una gran experiencia para los dos, solo cállate y disfrútalo, se rió entre dientes mientras se lamía los labios, su mano trepaba por su pierna tocando su carne. Él se rió mientras le arrancaba la falda. Gritó tan fuerte como pudo tratando de llamar la atención de alguien, cualquiera. Se acurrucó para protegerse en posición fetal para tratar de detenerlo, odiaba esto, no quería esto. Todo esto era demasiado para que ella lo manejara, pero ¿qué podía hacer? Él era más fuerte que ella y obviamente no le importaría matarla en cualquier oportunidad. Esto lo molestó, por lo que la tomó por el cabello, tirando de ella hacia arriba antes de clavarle la rodilla en un lado de la mandíbula, quitándola de su agarre cuando algunos mechones de su cabello se clavaron en sus dedos. Cállate de una maldita vez. Solo estás empeorando esto para ti, y se cansó de esto, su deseo creció a medida que estaba más ansioso por satisfacer sus deseos sádicos. Así que comenzó en su cinturón con delicadeza cada vez más cerca de su débil cuerpo. Saitama abrió mucho los ojos ante esto, nunca había visto esto, este acto monstruoso alguna vez sucedió, solo había oído hablar de él en las noticias, no dejaría que esto se mantuviera, oye. Saitama gritó llamando la atención sobre sí mismo, apretó los puños mientras su postura era rígida y temblorosa. Estaba asustado, aterrorizado realmente por esta confrontación, todo esto era demasiado nuevo para él. Este era un verdadero ser malvado. Abusar de los débiles y aprovecharse de ellos, eso era bajo, muy bajo. Ambos lo miraron y vieron a un niño con un chándal de no menos de 5 pies de altura. El tipo gimió, mirando hacia atrás, estalló en un rugido, riéndose de la vista, ya que era demasiado divertido que un niño se le acercara en el acto, actuando de forma heroica y rompiendo en la escena como un héroe. Él no era todo poder, huye niña, los adultos están haciendo algo, estás arruinando el momento, y soltó el cabello de la niña mientras los mechones rotos volaban con el viento, siendo llevados. Se acercó a Saitama agarrando su puño, su peculiaridad probablemente aún no se manifestó, la mayoría de los niños de su edad piensan que pueden activarla si están en situaciones extremas como una especie de Saiyajin, pensó para sí mismo. Saitama sintió que la rabia se acumulaba dentro de sí mismo, pero también el miedo. Esto era algo que tenía que hacer, no lo toleraría en absoluto. Esto lo molestó, empezó a cargar, una vez cerca el tipo lanzó un puñetazo. Todo se sintió como si se desarrollara en cámara lenta, Saitama esquivó fácilmente hacia la derecha, empujando su brazo hacia un lado mientras clavaba su puño derecho en su mandíbula. Podrías sentirlo si lo vieras, pero el tipo recibió un golpe tan fuerte que salió volando, el impacto lo envió volando varios pies hacia el contenedor de basura. El contenedor de basura fue empujado contra la pared cuando algunos ladrillos cedieron formando un agujero. Lentamente salió del contenedor de basura, viniendo del hoyo adentro, sangre goteando de su cabeza y mandíbula como un torrente. Su mandíbula en realidad se dislocó por la fuerza del impacto que recibió. El hombre comenzó a entrar en pánico ya que todo lo que podía sentir era dolor en la cabeza y el cuerpo. Su mandíbula. ¿Cómo pudo pasar esto de un niño? Miedo, sus manos temblando, comenzó a enloquecer y lo hizo usar su peculiaridad. Sacando lo que parecía ser su hueso de su antebrazo, la sangre comenzó a correr por su brazo al forzar su hueso a través de su piel. El tipo se abrió camino hacia el niño, no le importaba si era un niño, nadie sabía que estaban allí. Podría salirse con la suya, no lo atraparán, podría decir que todo esto fue en defensa propia. Comenzó a lanzar una ráfaga de ataques hacia Saitama cuando varios conectaron, pero todo lo que hizo fue cortar su chándal, revelando lo que parecía ser un cuerpo musculoso debajo. ¿Por qué diablos un niño de 8 años tiene un paquete de 6 bien tonificado? Saitama reaccionó rápidamente cuando cortó su espada hacia él. Saitama lo esquivó junto con él, cuando regresó para golpearlo con el extremo afilado en el codo, Saitama se movió de nuevo y con toda su fuerza le clavó los nudillos en el brazo, rompiendo los huesos del interior junto con la hoja. Antes de que el hombre pudiera siquiera hacer un sonido, Saitama levantó su pie en una patada, golpeando su rostro. Continuando su asalto lanzando una patada trasera en combinación en su pecho, cayendo hacia atrás en un ruido sordo. Se quedó inmóvil mientras la sangre goteaba por su brazo y rostro mientras el silencio llenaba el callejón. Los ojos de Saitama estaban muy abiertos, su respiración era temblorosa ya que todavía estaba aterrorizado. Cayó de rodillas enloqueciendo en su mente por lo que acababa de pasar, su chándal estaba hecho pedazos, falló por poco con esos ataques ya que varios cortes pequeños estaban presentes en su pecho. No dejaría cicatriz ya que no eran nada profundos, así que eso lo alivió. No necesitaría soportar tanto la ira de Gesu.
Pero recordó a la mujer, se había quedado tan atrapado en la acción que olvidó la razón por la que luchó contra ese monstruo en primer lugar. Miró a la mujer, ella yacía allí agarrándose la carne para que nadie la viera. Su piel estaba expuesta, aunque no tanto como solo se reveló su sostén. Ella vio todo el evento apretando su teléfono contra su pecho. Había llamado pidiendo ayuda mientras se desarrollaba la pelea. Gracias y se sentía orgulloso, sí, tenía miedo, pero se sentía orgulloso de lo que había hecho. Pero esto podría haber ido mejor, pero todavía tenía que hacerse. Ayudó a esta mujer en un momento de necesidad y lo hizo sentir como un héroe. No hay problema, Saitama se dirigió hacia ella cuando comenzó a ayudarla, poniéndola de pie y ayudándola con su ropa también. Fue genial que pudiera detenerlo cuando pudo. Finalmente llegó la policía, él también tuvo que quedarse con la mujer para contarles exactamente lo que había sucedido. La ambulancia escoltó al hombre al hospital para su recuperación, así como a los policías que llevaron a Saitama a casa desde la escena. A Desu se le contó lo que había sucedido una vez que llegó a casa, elogió a Saitama pero en su mayoría lo regañó, aunque lo elogió por manejar bien la situación ya que la mayoría de los niños harían mal uso de su peculiaridad y se volverían arrogantes, empeorando la situación, pero como Saitama no lo hizo. En primer lugar, no tenía uno, solo conocía sus debilidades y se puso a la defensiva. Una vez que Desu terminó, Saitama fue a su habitación para cambiarse, arrojó su camisa a la basura y se cambió a una camisa diferente mientras se sentaba en su cama, cayendo y mirando al techo, comenzó a pensar para sí mismo, podría haber muerto ahí atrás y si no hubiera tenido cuidado podría haberme arañado bastante pero me sentí bien haciéndolo. Se rió para sí mismo por un rato, mirando su despertador comprobando la hora. Se sentó mirando el calendario y luego a su escritorio, exhalando una respiración profunda, luego fue al escritorio y agarró su bolso, sacó algunos papeles y un lápiz mientras comenzaba a escribir. Bueno, supongo que debería empezar a hacer mi tarea ahora. Capítulo 3. Un revés menor. Oye Saitama. Mira en lo que he estado trabajando. Saitama miró el libro de Midoriya, sabía desde el primer libro que Midoriya era un gran fanático de los héroes, siempre catalogando todo tipo de datos cada vez que encontraba un héroe del que no sabía nada. Pero siempre le dio a Saitama una sonrisa por las mañanas ya que Midoriya siempre estaba emocionado de mostrar sus hallazgos. Sí, ¿qué necesitas? Terminé este libro. Míralo. Todos estos datos que he estado guardando hacen que los héroes parezcan tan únicos y geniales. ¿No fue ese el último? Sí, pero tal vez pueda conseguir un nuevo cuaderno en blanco más adelante, espero que pronto. Bueno, no es necesario, boom. Saitama le mostró uno del libro exacto a su amigo. Era fresco y nuevo. La columna vertebral no estaba doblada. Las páginas no estaban arrugadas ni dobladas, hizo que Midoriya sonriera de oreja a oreja. ¿Cómo supiste que necesitaba uno? Rápidamente lo agarró prácticamente arrebatándolo de la mano de Saitama. Tenía los ojos pegados a él, hojeando las páginas vacías con alegría. Siempre te veo escribiendo en él, la última vez que revisé estabas cerca del final, así que tuve el presentimiento de que necesitarías otro. Su dedo meñique se metió en su nariz, cavando alrededor y luego sacudiendo el moco hacia un lado. Una vez que volvió a mirar a Midoriya, ya estaba escribiendo por dentro y murmurando para sí mismo. Cada vez que la mayoría de la gente viera esto, lo más probable es que se sintieran bastante asustados, pero Saitama se acostumbró con el tiempo, en realidad lo encontró un poco agradable de ver, ya que lo comparaba con cómo era con el manga. Eventualmente lograrían llegar a los terrenos de la escuela, en realidad no quedaba mucho del año escolar. Durante su juventud, Saitama había llevado tanto a Midoriya como a él mismo a través de los años escolares de cualquier daño físico. Era como las leyes de la jungla en el sistema educativo, los niños con las peculiaridades más fuertes o geniales prosperaban mientras que los que tenían peculiaridades extrañas y tontas eran intimidados y empujados. Pero los Kirkles estaban en el fondo, los niños eran implacables con ellos, no recibieron piedad. Después de que Saitama ganó su fuerza y resistencia, prácticamente se volvió temido entre muchos de los niños, que no querían meterse con él por miedo a lo que pudiera hacerles. Eso le había dado a Midoriya un escudo irrompible para estar al lado, ya que si la gente se metía con Midoriya, responderían ante Saitama. Aunque eventualmente se transfirieron a la escuela secundaria donde la gente pensaba que eran una porquería dura. Los estudiantes de cursos superiores se aprovecharon de los novatos y una vez que ingresaron a la escuela, Saitama finalmente fue suspendido varias veces por acciones violentas repetidas.
Pero luego Saitama encontró una escapatoria donde podía esperarlos en otro lugar que no fuera en los terrenos de la escuela. Esto fue como el santo grial cuando se enteró por primera vez. Aunque nunca inició una pelea a menos que fuera por Midoriya. Después de que básicamente se marcó a sí mismo en la escuela como alguien con quien nunca meterse, él y Midoriya superaron fácilmente los años escolares hasta que llegaron a su último año. Aunque siempre hubo un niño que desafió lo imposible, y ese fue Bakugo. Bakugo era desafiante, molesto, una plaga que siempre se quedaba, bueno para Saitama, eso es. Saitama luchó contra Bakugo nuevamente, eventualmente, ganó, pero Bakugo siguió regresando con sus insultos y su personalidad ardiente en general. Saitama finalmente se detuvo y se aburrió de él, todavía eran niños y no quería ir y hacerle daño cerebral. Tal vez ya lo hizo porque siguió acercándose a él, quién sabe. Pero Saitama se decidió por un concurso de meadas, básicamente quién podría ser el más intimidante entre sí. Saitama siempre perdía desde que, bueno, no era bueno para intimidar o simplemente ser malo en general, sí, podía lanzar golpes poderosos, pero eso es diferente a lastimar a las personas con palabras. Oh, parece que llegamos temprano esta vez. Sí, pero al menos los pasillos no estarán vacíos. Midoriya sonrió cuando entraron a la escuela, mirando a su alrededor y notando los ojos de sus compañeros clavados en ellos. No pensaron mucho en eso ya que la mayoría de las veces los ojos estaban siempre en ellos. Deambularon hablando antes de dirigirse al aula de Midoriya, donde se sentaban y pasaban el rato normalmente. No tenía otros amigos además de Midoriya, no porque tuviera malas habilidades sociales ni nada por el estilo, sino principalmente porque se había dado cuenta de que la mayoría de la gente quería ser su amigo debido a su fuerza e influencia. Eso lo molestó, ya las chicas también, las chicas. Algunos coqueteaban con él o lo invitaban a salir de la nada. No era tonto, la mayoría de esas chicas pasaban por novios como si fueran, bueno, los lápices y cuadernos de Midoriya. No pude ver el episodio anoche. Dime qué pasó. Midoriya se paró al lado del escritorio ansioso por escuchar la información que ansiaba saber. Bueno, después de que fueron golpeados y a punto de darse por vencidos, ese misterioso personaje del episodio anterior entró en escena para echar una mano, y resulta que en realidad es un tipo bastante poderoso. Saitama se sentó en su silla hacia atrás y le dijo a Midoriya. Resumen de su programa favorito. Cuéntame más. Vamos, por favor. Tienes que verlo por ti mismo, no es divertido si alguien simplemente te lo dice, pero eso llevará todo el día. Bueno, fue genial, arruinaría la experiencia para ti. Bien, tú ganas. Saitama se rió entre dientes mientras comenzaba a recostarse en la silla, balanceándose sobre dos piernas. Lo siento, solo cuidarte es un... Empezó a inclinarse demasiado hacia atrás, comenzó a tener una expresión de horror en su rostro mientras también tenía un espasmo medio mientras intentaba volver a bajar, pero ya era demasiado tarde. Así que esto fue todo, así es como voy a salir, adiós Midoriya, Desu, e incluso mi hermosa colección de manga. Midoriya saltó hacia atrás cuando vio que Saitama retrocedía con un ruido sordo, llamó la atención de algunos de los niños, pero volvieron a lo que estaban haciendo una vez que vieron que Saitama estaba haciendo el tonto. A eso dolió. Saitama se levantó, arreglándose mientras levantaba el asiento también, sentándose de nuevo ya que se sentía avergonzado por ese pequeño percance mientras toneladas de situaciones se desarrollaban en su cabeza. Eso iba a pasar, estabas siendo imprudente. Sí, sé que fue solo. Saitama miró hacia otro lado, su mano fluía a través de su cabello mientras reflexionaba. ¿Solo? Nada, no importa. Saitama no pudo encontrar una manera de salvarse de la vergüenza, así que simplemente aceptó el hecho de que sucedió. La clase debería comenzar pronto, probablemente debería volver a mi salón de clases. Oh, sí, tienes razón, te veré al final del día. Saitama sonrió y asintió mientras se levantaba de la silla, se despidió de su amigo antes de dirigirse a su salón de clases. Oh, hola Midoriya. Saitama saludó tan pronto como lo vio entrar, se sentaron en la parte de atrás en el período final, pero por una razón. En el frente, unos pocos asientos eran donde se sentaba Bakugo, él molestaría a Midoriya y Saitama pensó que era mejor ese movimiento donde realmente no podía molestarlos tanto. Ah, Saitama. Midoriya instantáneamente sonrió mientras corría hacia su asiento, se sentía como un día largo para los dos, por lo general solo se veían al principio y al final del día ya que solo tienen 2 clases juntos. Mi mamá dijo que estaba bien que vinieras hoy para que podamos ver ese episodio juntos. Ah, eso es genial porque quería compartir algunos mangas que encontré en mi tiempo libre, son realmente buenos.
Ambos se emocionaron rápidamente de nuevo, por lo general se ponían así cada vez que ingresaban a este período de clase. Bakugo se paró cerca de una esquina del salón de clases hablando con algunos de sus compañeros, ya que podía escucharlos hablar, lo molestaba mucho cada vez que los escuchaba. Golpeó sus palmas sobre sus escritorios, parecía que estaba lo suficientemente cerca como para romper el escritorio. Oye. No lo hagas o tendré que matarte. Siempre está de mal humor cuando llega el final del día, la mayoría de los niños lo estaban porque siempre querían irse a casa y continuar con sus actividades. Akachan. Claro que podemos, me gustaría verte intentarlo. Saitama se había levantado de su asiento, estaban a solo 3 pies de distancia el uno del otro, pero se sentía como si estuvieran mirando tan de cerca como si estuvieran a solo pulgadas de distancia. La habitación se quedó en silencio, los ojos estaban puestos en ellos ya que ambos eran conocidos como personas con las que no se metía. Bakugo con su actitud ardiente y Saitama con el aura masiva y peligrosa que irradia de él. Hazlo. Bakugo sonrió, se rió en voz alta encogiéndose de hombros en una actitud engreída. ¿Crees que puedes vencerme? ¿En serio? Comparado conmigo no eres nada. Saitama sonrió, volvió a sentarse mientras su cuerpo comenzaba a relajarse. Eso no es lo que todos los demás piensan. Oye, tú Liz, fueron interrumpidos por el sonido de la campana de la escuela, resonó en los oídos de todos mientras todos comenzaban a sentarse en sus asientos. Bakugo gruñó como un perro, murmurando algo por lo bajo mientras regresaba a su asiento. La clase comenzó a hablar entre ellos a través de suaves susurros antes de que el maestro entrara al salón de clases. Bien. Cálmense, no estuve fuera tanto tiempo. La clase luego miró al maestro que no era Saitama, quien estaba visiblemente aburrido, descansando sobre sus brazos. Su maestro comenzó a acomodarse, escribiendo en la pizarra, señalando el comienzo de la clase. Y Deku. Tanto Saitama como Midoriya se dieron la vuelta para ver a un Bakugo enojado acercándose a ellos, a veces los llamaba a ambos Deku cuando sentía que era necesario. Aparentemente, el poco de pie de Saitama causó un alboroto y provocó que Bakugo se burlara de él por tener miedo de otra persona cuando siempre se jacta de superar a Olmig todo el tiempo. Sí, ese soy yo. No me vengas con esa nasura. Nunca vas a ser mejor que yo, así que deja la actitud. Pero no tengo fue interrumpido a mitad de la oración con algunas amenazas más de Bakugo. No me mientas o te mato. Vamos a resolver esto aquí y ahora. Bakugo se puso en una posición de pelea, algunos estallidos explosivos salieron de su palma. Saitama entrecerró las cejas hacia él, cuestionando su cordura ya que en realidad había perdido la cuenta de cuántas veces había hecho esto, pero nunca en los terrenos de la escuela. Tal vez fue porque pronto irían a la escuela secundaria, esto lo haría lucir bien ante sus compañeros ya que, por supuesto, Saitama nunca pierde. Por favor no hagas esto, Kacchan. Tal vez podríamos resolver esto. Pero ya había comenzado a cargar contra Saitama, iba a ser rápido ya que Saitama era un gran golpeador, se cansaría si la batalla duraba más de 1 minuto y perdería, así que pensó en una estrategia de tomarlo sacó tan pronto como comenzó la batalla. Se acercó listo para atacar, Saitama respondió con un golpe, pero Bakugo giró sobre un pie, una vez que lo enfrentó, sintió que lo había atrapado. Eso fue todo, finalmente había ganado, no había nada que pudiera hacer que arruinara este momento, pero cuando Bakugo miró donde estaba Saitama, todo fue en cámara lenta. Saitama lo miraba fijamente, esa intensa aura creciendo tomándolo con la guardia baja. Tan pronto como la guardia de Bakugo bajó, Saitama lo noqueó con un simple golpe en el cuello. Parece que gané de nuevo. Levantó a Bakugo sobre su hombro antes de que pudiera caer al suelo. Sí, Saitama estaba molesto por estas personas, pero no iba a darles una paliza, eso era bastante inhumano y a Midoriya nunca le gustó. Los maestros vendrán pronto, deberíamos irnos. Sí, pero intenta evitar una pelea la próxima vez. Midoriya comenzó a alejarse hacia la acera mientras Saitama lo seguía de cerca. Él lo empezó sin embargo. Me defendí, pero lo provocaste en clase. Iba a suceder eventualmente. Bien, supongo que tienes un punto ahí. Una vez que llegaron a sus casas, Saitama fue y dejó a Bakugo en su casa antes de regresar a casa. Días como estos no pasaban muy a menudo, pero se sentía como la norma cuando sucedía. Alguien provocaría a Saitama y recibiría un castigo por ello, luego Midoriya lo regañaría porque no quería ver a Saitama suspendido o peor aún, expulsado. Pero ese sería el final de esos momentos, el día siguiente cambiaría eso ya que se desarrollaría un evento importante. Saitama, date prisa. Disminuye la velocidad, por lo general no te mueves tan rápido.
Saitama lo siguió mientras Midoriya estaba al límite de correr hacia la ciudad. Se emocionó cuando escuchó los sonidos de un gigante que corría cerca y su mente se olvidó de lo que estaban haciendo y corrió hacia la conmoción. Afortunadamente, Midoriya fue detenido por una luz roja. Saitama lo había alcanzado ahora cuando la luz cambió para que pudieran cruzar. Se siente como si estuviéramos cerca, ¡Uah! Finalmente llegaron al ruido. Tanto Saitama como Midoriya miraron hacia arriba y vieron a un imponente villano causando estragos en un paso elevado. Es un gran villano. Midoriya fluía de emoción, su mano se acercó a Saitama cuando comenzó a golpear su hombro repetidamente. Saitama se rió entre dientes mientras agarraba a Midoriya por la muñeca, comenzó a arrastrarlo a través de la multitud de personas para ayudar a que Midoriya viera más de cerca la acción. Una vez que llegaron cerca del frente fueron detenidos por lo que parecía ser una cuerda hecha de agua. El sobregiro había llegado y ya se había hecho con el control de la multitud de personas. El villano gigante se revolvió antes de finalmente golpear una línea eléctrica. La electricidad se disparó y se emitió en todas las direcciones. Se derrumbó cerca de ellos antes de que se escuchara un crujido. El suelo tembló cuando la línea eléctrica se detuvo de inmediato. Brazos de la muerte, gritó Midoriya. Por supuesto que sabía que el guardián de Saitama era de At-Arms. Siempre se sorprendió por el hecho de que el padre de su mejor amigo era un héroe. Saitama sonrió ante esta coincidencia, aunque acordaron que si se encontraban en público mientras Desu estaba de servicio, Saitama no interferiría con él, ya que alteraría su concentración y ética de trabajo. Aunque la situación estaba pasando tan rápido, los héroes estaban en la escena inmediatamente como si estuvieran cerca todo el tiempo listos para la acción. Una figura oscura zumbaba en el aire, balanceándose en un poste de luz mientras se escuchaba a un grupo de mujeres. Bosque Kamui. Las Fangirls gritaron. Saitama estaba justo cerca de ellas cuando hizo una mueca por el repentino estallido de ellas. Los vítores de ellas le dolieron la cabeza pero continuó viendo cómo se desarrollaba todo el evento. Él zumbaba esquivando fácilmente los ataques de los villanos gigantes, balanceándose a lo largo del terreno e incluso al propio villano antes de aterrizar en un vagón de metro. Parecía que Kamui dijo algo, pero fue inaudible con todo el ruido que se estaba haciendo. Su brazo comenzó a estirarse en partes como para formar una especie de jaula para contener al villano. Midoriya estaba prácticamente a punto de estallar por la emoción que emanaba de él. Era agradable verlo tan y crack. ¿Qué? Saitama miró hacia arriba. El villano cayó cuando otro gigante los había pateado. La voz sonaba femenina. También estaba el hecho de que ella también tenía 5 pisos de altura. Que la gente ya estaba tomando fotos, principalmente de ella en este ángulo que les dio una buena toma de su ejem posterior. Tanto Saitama como Midoriya retrocedieron cuando la gente se alineó para tomar fotos. ¡Qué demonios! Hoy es el día de mi debut. Mi nombre es MT. Lady. Saitama entrecerró los ojos y le dio una mirada cuestionable ya que todo lo que podía ver era su trasero. La mayoría de la gente dice que las primeras impresiones cuentan. Esta definitivamente le estaba dando a Saitama una idea de ella. Un placer hacer que tu trasero sea un conocido. Ella empujó tu trasero hacia atrás cuando hizo esa broma. La fila de personas creció a medida que más y más comenzaban a tomar más fotos. ¿Qué rayos? Saitama prácticamente se estaba ahogando en el mar de fanáticos porque ya había perdido a Midoriya entre el caos. Eventualmente lo lograría, encontrando a Midoriya ya tomando notas del nuevo héroe. Midoriya. Fue difícil encontrarte entre esta multitud y, solo quería tomar algunas notas. Este nuevo héroe es bastante interesante. Saitama miró a su alrededor. El villano estaba siendo contenido, la prensa ya había llegado y un derrotado Kamui Watch se arrodilló mientras el nuevo héroe recibía todo el crédito por la victoria. Con suerte, la destrucción también. Bueno, tenemos que llegar a clase pronto y vamos o llegaremos tarde. Bien. Midoriya estaba sonriendo, ya estaba de buen humor cuando alguien le dijo algo, pero Saitama no lo cuestionó ya que Midoriya siempre estaba de buen humor. Midoriya siguió adelante con Saitama todavía anotando cosas mientras Saitama lo redirigía cada vez que casi chocaba con alguien o casi lo atropella un automóvil. Ya que están todos en tercer año, es hora de que piensen seriamente en su futuro. Midoriya todavía estaba escribiendo en su nuevo cuaderno, de vez en cuando miraba al maestro para ver qué estaba pasando. Saitama se sentó a su lado, con la mano en la barbilla ya que apenas podía mantenerse despierto. Parecía como si su alma hubiera sido drenada y él fuera el caso vacío que quedó atrás. Todos ustedes están, más o menos planeando asistir a los cursos de héroes, ¿verdad?
Todos comenzaron a gritar en un alboroto de acuerdo, muchos usando sus peculiaridades para mostrar lo que pueden hacer, ya que se había establecido una regla que prohibía el uso de sus peculiaridades durante el horario escolar. Saitama los miró a todos, bostezó y se estiró contra su silla mientras todos estaban bastante emocionados por el próximo capítulo de sus vidas. La mano de Midoriya estaba parcialmente levantada, aunque no emitía ninguna confianza en absoluto, ya que, bueno, carecía de alguna peculiaridad que le diera alguna posibilidad de al menos intentar inscribirse en una escuela de héroes. Sí, todos ustedes tienen maravillosas peculiaridades. Pero usar tus poderes en la escuela va en contra de las reglas. Enseñar. Bakugo gritó en voz alta, la habitación rápidamente se quedó en silencio mientras todos los ojos estaban puestos en el sonido de la voz. Saitama incluso miró, pero todavía estaba visiblemente agotado, también se podía ver un manga escondido debajo de sus brazos. No nos agrupen a todos en un solo grupo. No voy a quedar atrapado en el fondo con el resto de estos rechazados. En general, emitió una actitud bastante arrogante. Aunque siempre fue engreído y resistente, actuando como si fuera el protagonista de algún tipo de manga o anime. Todos inmediatamente dieron su opinión sobre el asunto, ya que ambos lados se defendieron. Bakugo incluso llegó a llamarlos todos personajes secundarios y rechazados. Oh, si no recuerdo mal, ¿quieres ir a Wahai, verdad, Bakugo? Luego, la clase comenzó a murmurar para sí mismos. UA era conocida en gran medida como una de las mejores escuelas a las que era realmente difícil ingresar. La mayoría de los héroes conocidos se graduaron de esta escuela, lo que le dio a la escuela un centro de atención bastante brillante. Es por eso que los llamé a todos extras. Aprobé la prueba simulada. Soy el único en esta escuela que podría ingresar a UA. Superaré a All Might y me convertiré en el máximo héroe. Mi nombre se inscribirá en la lista de los que más ganan. Oh, sí, Saitama y Midoriya también querían ir a UA, ¿verdad? Cuando se escuchó esa oración, todos los ojos estaban puestos en dos. Saitama todavía tenía su expresión aburrida mientras los miraba a todos, mientras Midoriya se escondía en sus brazos avergonzado, mirándolos a todos lentamente. Comenzaron a reír mientras todos miraban a Midoriya. Todos sabían que los dos no tenían peculiaridades y que a veces se burlaban de los dos, más aún por parte de Midoriya, ya que solo los valientes intentarían meterse con Saitama. Midoriya. De ninguna manera. No puedes ingresar al curso de héroe solo estudiando. Midoriya se disparó para defenderse de este ataque verbal, y rápidamente se afirmó a sí mismo. Eso no es cierto. Se deshicieron de esa regla. Simplemente no hay precedentes y después de que Midoriya miraron a Saitama, él se enderezó y lo miró. Inmediatamente a todos les corrió un sudor frío por la espalda. Todos apartaron la mirada de él sin querer ponerlo a prueba. ¿Ni siquiera lo intentarás? Saitama disparó, encogiéndose de hombros, volvió a su manga sin ver un punto para discutir. Bakugo luego fue y explotó la parte superior de ambos escritorios. Saitama no se inmutó, pero Midoriya respondió con sorpresa y miedo, aterrizando de lleno sobre su trasero. Oye, Dekus. Ambos sois inferiores a los rechazados. No eres peculiar. ¿Cómo pueden ustedes dos estar en el mismo ring que yo? Midoriya estaba visiblemente asustado, deslizándose hacia atrás mientras retrocedía. No, espera. Kachan. No es como si estuviera tratando de competir contigo ni nada. Tienes que creerme. Su espalda estaba contra la pared, todos los ojos estaban puestos en él. Estaba literalmente apoyado contra una pared. Saitama los miró, se levantó y dejó su libro mientras Midoriya continuaba hablando. Es solo que, ha sido mi objetivo, bueno, nuestro objetivo desde que éramos pequeños. Saitama le dio una mano, levantándolo mientras le daba una sonrisa y un simple sí, en respuesta. Y no lo sabremos hasta que lo intentemos. ¿Qué quieres decir a menos que lo intentes? ¿Estás tomando la prueba por diversión? ¿Qué pueden hacer ustedes dos? No eres peculiar. Midoriya se estaba rindiendo visiblemente, pero Saitama no iba a dejar que lo pusieran en peligro. Cállate la boca. Podemos hacerlo mejor de lo que cualquiera de ustedes puede aspirar a ser. Así que ven a mí con todo lo que tienes, porque no retrocederé hasta que tenga lo que quiero. Saitama se metió en la cara de Bakugo, su rostro irradiaba calor mientras defendía lo que defendía. Así que adelante, me gustaría verte intentarlo. La tensión entre ellos era alta cuando el maestro finalmente intervino. Está bien, tranquilicémonos. Vuelvan a sus asientos. La clase comenzó a murmurar para sí mismos mientras Bakugo estaba furioso, volvió a sentarse al igual que Midoriya, se sintió aliviado de que Saitama hiciera lo que hizo.
Siempre podía confiar en que él lo respaldaría y... Hombre, qué dolor, al menos no tendré que escuchar nada de esto después de que todo esto termine. Saitama terminó de beber de una fuente. Se limpió el agua de la boca dando una exhalación satisfecha. Supongo que esta es mi última vez en estos pasillos, lo voy a extrañar aquí, continuó pensando para sí mismo. Mientras se dirigía a su salón de clases, pensó un poco más en su futuro. ¿Qué quiero decir? Odiaba estar aquí, aunque no importa a menos que tenga a Midoriya conmigo todo el tiempo. Justo cuando entró, vio a Bakugo explotar el libro que le dio a Midoriya, arrojándolo también por la ventana para aumentar la herida. Se congeló al ver que todo se derrumbaba mientras Midoriya estaba angustiado por la acción. ¿Qué hará? Todos miraron para ver a Saitama allí, los dos chicos que estaban con Bakugo se dispararon. Pero Bakugo lo miró y luego le sonrió. Saitama estaba a punto de decirle a Midoriya aquí algo sobre por qué Kirkles no debería entrometerse. Saitama se movió lentamente hacia ellos y hacia la ventana, mirando el folleto mientras flotaba en la fuente de la escuela. Estaba quemado por todas partes, parecía demasiado frágil para escribir más. Bakugo se rió entre dientes antes de continuar donde lo dejó antes. La mayoría de los mejores héroes de primera fila tienen historias sobre ellos de sus días escolares. Quiero el brillo de poder ser el único estudiante en ingresar a la UA de esta mediocre escuela secundaria de ciudad. Bakugo se detuvo cuando los niños con los que estaba miraron hacia atrás con miedo. Saitama agarró el hombro de Bakugo, apretando más y más fuerte Kaachaan. Saitama nunca había usado su nombre así, y la forma en que lo usó envió escalofríos por sus espinas. Tú arruiné el libro Kacchan de Midoriya, le di ese libro como regalo y Bakugo se giró lentamente para mirarlo. Saitama lo hizo girar para que lo enfrentara. Su puño agarró el cuello de su camisa, levantándolo del suelo. Idiota, estás pidiendo un deseo de muerte. Te mataré. Bakugo comenzó a ladrarle como siempre lo hacía. Como resultado de esto, Saitama lo golpeó de lleno en el estómago, dejándolo sin aliento y dejándolo caer al suelo. Ahora bien, digamos que vamos a buscar ese libro, Midoriya, tirar basura es malo para el medio ambiente, sí. Y Midoriya miró a Bakugo, sentado sobre sus rodillas agarrándose el estómago, dándoles a Midoriya y Bakugo una mirada de muerte. Ser humillado así lo enojó tanto al punto de que sus palmas sudaban por la anticipación de lo que quería hacerles. Midoriya salió de allí lo más rápido que pudo con Saitama y le dio a Bakugo un lo siento, Kacchan. Lo encontré. Saitama se inclinó hacia adelante recogiendo el libro quemado de la fuente y entregándoselo a Midoriya. Midoriya lo agarró, mirándolo con una leve sonrisa. Tú, no tenías que hacer eso, sé que a veces puedes ser un idiota, pero da ejemplo, Saitama. Mi error, lo intentaré la próxima vez entonces. Pero, siempre dices eso. Solo mantén tus promesas bien. Sí, lo haré, supongo que arreglaré mi temperamento entonces. Midoriya exhaló ante eso. Saitama era tan simple pero tan difícil de lograr que hiciera las cosas al mismo tiempo. Pero siempre ha estado ahí para él. Saitama era el único al que podía llamar amigo toda su vida. Después de que Saitama comenzó a entrenar y se hizo popular a lo largo de los años escolares, siempre pensó que terminaría dejándolo atrás, pero nunca hizo eso. Cada vez que Midoriya lo mencionaba, simplemente decía: nosotros, los peculiares, tenemos que permanecer juntos, ¿verdad? Sí, no quiero terminar perdiéndote. Midoriya obtuvo una sonrisa completa mientras avanzaba con Saitama. Oye, no es necesario que te pongas tonto conmigo. Saitama envolvió sus brazos alrededor del cuello de Midoriya, manteniendo el mismo ritmo que Midoriya. Escuché sobre una venta de libros cerca del mercado. No me lo quiero perder. Sí, lo sé, entonces será mejor que me consigas uno de esos libros. Sí, no te preocupes, por supuesto que lo haré. Fin.